No esperaba encontrar a mi jefa, la mujer que me había hecho la vida imposible durante 3 años, llorando en mi puerta a las 2 de la mañana, con el rímel corriendo por su rostro. Pero lo que sucedió a la mañana siguiente cambiaría nuestras vidas para siempre. Mark Reynolds miraba fijamente su teléfono, con el pulgar suspendido sobre el botón de rechazar. Era la 5ª llamada de su jefa en 20 minutos. Normalmente la habría ignorado sin pensarlo 2 veces, sobre todo un viernes por la noche, cuando finalmente tenía tiempo valioso con su hija. Pero algo era diferente esa noche. «Papá, ¿quién llama otra vez?», preguntó Lily, de 8 años, levantando la vista de su libro para colorear extendido en la pequeña mesa de café de su apartamento. «Es solo el trabajo, cariño», respondió Mark, forzando una sonrisa. «Nada importante». El teléfono vibró de nuevo. Esta vez no era una llamada, sino un mensaje de texto. «Por favor, ayúdame. Estoy en problemas». Mark suspiró, pasándose una mano por su desordenado cabello castaño. Victoria Winters, su jefa en la agencia Reynolds Marketing, sin relación familiar con él, como a menudo recordaba enfáticamente a todos, era conocida por su comportamiento frío y sus exigencias irrazonables. La mujer le había hecho la vida miserable desde que empezó a trabajar allí hace 3 años, especialmente después de que se convirtiera en padre soltero cuando su esposa lo dejó. Noches largas, trabajo de fin de semana, críticas constantes, todo mientras luchaba por criar a Lily solo. Sin embargo, algo en ese mensaje de texto removió algo en él. Quizás fue el simple «por favor» que Victoria nunca había usado antes. «La señora García vendrá a cuidarte un rato», le dijo Mark a Lily, ya marcando el número de su vecina. «Papá necesita ayudar a alguien». 30 minutos después, Mark se detuvo frente al Velvet Lounge, un bar elegante en el distrito de negocios, donde a muchos de sus clientes les gustaba cerrar tratos. A través de la ventana, pudo ver a Victoria sentada sola en la barra. Su postura, habitualmente perfecta, estaba encorvada, mientras discutía con el barman, quien parecía tener sus llaves del auto. Cuando entró, la escena se hizo más clara. Victoria estaba claramente ebria, su blusa de diseñador manchada con lo que parecía vino tinto, su cabello, habitualmente impecable, escapándose de su moño ajustado. «Puedo conducir», insistió, arrastrando las palabras. «¿Sabe quién soy? Podría comprar todo este establecimiento». «Señora, le he llamado un taxi», respondió el barman con firmeza. «No le devolveré sus llaves, Mark», exclamó Victoria al verlo. Su rostro se iluminó con un alivio inesperado. «Dígale a esta persona quién soy». El barman miró a Mark con las cejas levantadas. «¿La conoce?» «Es mi jefa», admitió Mark. «La llevo a casa». Lo que Mark no sabía, mientras ayudaba a Victoria a subir a su auto, era que al otro lado de la calle, uno de sus clientes más importantes observaba toda la escena. Un cliente que acababa de considerar retirar su cuenta multimillonaria después de que Victoria hubiera sido particularmente dura en su reunión ese mismo día. Y lo que Victoria ignoraba era que Mark acababa de sacrificar la única noche de ese mes que había planeado para terminar el libro de cuentos que estaba escribiendo para el próximo cumpleaños de Lily. «¿Por qué me ayudas?», murmuró Victoria mientras Mark le abrochaba el cinturón. «Soy terrible contigo». Mark hizo una pausa, reflexionando sobre la pregunta. «¿Por qué es lo correcto?», dijo finalmente. «¿Y por qué todos merecen una segunda oportunidad?». Mark no sabía que estas palabras resonarían en la mente de Victoria mucho después de que el alcohol se disipara, desencadenando eventos que pondrían a prueba el carácter de ambos de una manera que ninguno podría haber imaginado. El viaje al elegante apartamento penthouse de Victoria fue mayormente silencioso, interrumpido solo por sus indicaciones ocasionales y algunos murmullos incoherentes. Cuando llegaron, Mark se dio cuenta de que tendría que ayudarla a entrar. Apenas podía mantenerse en pie, y mucho menos caminar. ¿Las llaves?, preguntó suavemente. Victoria rebuscó en su bolso de diseñador antes de sacar una tarjeta llave. Mientras cruzaban el vestíbulo, el portero nocturno les dirigió una mirada de complicidad que hizo que las mejillas de Mark se enrojecieran de vergüenza. «No es lo que parece», comenzó a explicar.
pero el portero se limitó a asentir con una sonrisa que sugería que ya lo había visto todo. El apartamento de Victoria era exactamente lo que Mark había imaginado: minimalista, caro y frío. Todo era blanco, negro o cromo, sin una sola foto personal o recuerdo visible. Parecía más una suite de hotel que un hogar. «Baño», murmuró Victoria con urgencia. Mark la ayudó hacia lo que esperaba fuera la puerta correcta. Luego se retiró a la cocina para buscarle agua. Mientras buscaba un vaso en los armarios perfectamente organizados, notó una sola fotografía imantada en el refrigerador. Victoria, mucho más joven, con una mujer mayor que compartía sus rasgos. Ambas sonreían de una manera que nunca había visto en su jefa. «Esa es mi madre», dijo Victoria, sobresaltándolo. Había salido del baño con mejor aspecto, aunque todavía inestable. Murió hace exactamente 5 años hoy. La simple declaración quedó suspendida en el aire entre ellos, explicando de repente todo sobre esa noche. Lo siento, dijo Mark, tendiéndole el agua. Yo perdí a mi padre cuando era joven. Esos aniversarios nunca se vuelven más fáciles. Victoria tomó el vaso, sus dedos rozándose momentáneamente. ¿Por qué eres amable conmigo? Solo he sido cruel contigo. Antes de que Mark pudiera responder, el teléfono de Victoria sonó. Ella lo miró y su rostro palideció. «Es Richard Townsend», susurró, refiriéndose al CEO de su cliente más grande. «No lo contestes», aconsejó Mark, «no en tu estado». Pero Victoria ya estaba aceptando la llamada, cambiando instantáneamente a un tono profesional que apenas delataba su embriaguez. «Richard, qué agradable sorpresa». Mark pudo escuchar la voz enojada al otro lado de la línea, algo sobre comportamiento poco profesional y una reconsideración de su sociedad. El rostro de Victoria se arrugó al darse cuenta de lo que estaba sucediendo. «Richard, por favor, ¿puedo explicar?» Mark se sorprendió a sí mismo tomando suavemente el teléfono de su mano. «Señor Townsend, soy Mark Reynolds. Me disculpo por la interrupción, pero la señorita Winters acaba de recibir noticias personales devastadoras y estaba tratando de procesarlas en privado. La estoy ayudando a llegar a casa de manera segura. Quizás podríamos programar una reunión el lunes para discutir todas sus preocupaciones». Hubo una larga pausa antes de que Richard respondiera, su tono notablemente suavizado. Mark continuó la conversación, logrando de alguna manera no solo calmar las cosas, sino también obtener un acuerdo provisional para una campaña extendida. Cuando colgó, Victoria lo miraba con una expresión que él no podía descifrar. «Salvaste mi carrera», dijo suavemente, «después de todo lo que he hecho para hacerte la vida difícil». Mark se encogió de hombros. «Como dije, todos merecen una segunda oportunidad». Mientras ayudaba a Victoria a su dormitorio y se aseguraba de que tuviera agua y aspirina para la mañana, Mark se preguntó si ella recordaría algo de esto al día siguiente. En su experiencia, personas como Victoria Winters no cambiaban de la noche a la mañana, y ciertamente no reconocían sus momentos de debilidad. «Debería irme», dijo, girándose para marcharse. «Mi hija me espera». «¿Tu hija?», repitió Victoria, con voz tenue. «Lily, ¿verdad? Aquella a cuyo recital no te dejé asistir el mes pasado». Mark se sorprendió de que lo recordara. «Sí, lo siento, Mark», susurró Victoria, ya cayendo en el sueño. «Lo siento mucho». Mark no respondió. Ya había escuchado disculpas de borrachos antes. Rara vez significaban algo a la luz del día. Mientras conducía a casa, con el cansancio apoderándose de sus huesos, Mark se preparó para el lunes por la mañana, cuando Victoria sin duda pretendería que nada de esto había sucedido. Así era como siempre ocurría. Los poderosos nunca reconocían sus momentos de vulnerabilidad ante aquellos que estaban por debajo de ellos. Lo que Mark no podía saber, mientras agradecía discretamente a la señora García y comprobaba a su hija dormida, era que Victoria Winters estaba despierta en su caracama, mirando el techo, tomando una decisión que transformaría sus vidas. El lunes por la mañana llegó con el caos habitual de un hogar monoparental: cereales derramados, deberes perdidos y una carrera de última hora para tomar el autobús escolar. Para cuando Mark llegó a la oficina, ya estaba exhausto y el día ni siquiera había comenzado realmente.
Se preparó mientras se acercaba a la oficina de Victoria, esperando un desprecio frío o una hostilidad abierta. Lo que no esperaba era encontrarla esperándolo en su escritorio con 2 tazas de café. «Buenos días, Mark», dijo ella, con su voz desprovista de su habitual dureza. «¿Te traje café? Negro con una de azúcar, ¿verdad?» Mark la miró, momentáneamente sin palabras. En 3 años, Victoria nunca se había acordado de cómo tomaba el café, y mucho menos se lo había traído. «Gracias», logró decir, aceptando la taza con precaución, como si fuera una trampa. «Me gustaría hablar contigo en mi oficina cuando tengas un momento», continuó ella. Su tono autoritario habitual se suavizó en algo que casi parecía una petición. Mientras Mark la seguía, notó que la oficina zumbaba con susurros confusos. Victoria Winters trayendo café a un empleado. Algo andaba definitivamente mal. Una vez en su oficina, Victoria cerró la puerta y se volvió hacia él. Parecía diferente de alguna manera. Aún impecablemente vestida con un elegante traje, pero había algo en sus ojos que no había estado allí antes. «Recuerdo todo de la noche del viernes», dijo sin preámbulos. «Quiero que lo sepas». Mark se movió incómodo. «Realmente no es necesario». «Sí es necesario», interrumpió Victoria. «Me ayudaste cuando tenías todas las razones para no hacerlo. Protegiste mi reputación con Richard Townsend. Fuiste amable cuando yo solo he sido cruel contigo». Se acercó a su escritorio y tomó un expediente. «Revisé tu expediente personal todo el fin de semana. Siempre has sido uno de nuestros mejores empleados. A pesar de que te negué tus solicitudes de horario flexible, te pasé por alto para un ascenso 2 veces y en general te hice la vida difícil». Mark no sabía qué decir. Esta no era la Victoria Winters que conocía. «Mi comportamiento ha sido inexcusable», continuó. «Profesional y personalmente, he desahogado mi propio dolor en los demás, especialmente en ti, y eso se detiene hoy». Ella le entregó el expediente. Dentro estaban los documentos para un ascenso a director creativo senior, un puesto 2 niveles por encima de su rol actual. «Esto viene con un aumento de salario del 40% y horarios de trabajo flexibles», explicó Victoria. «Me reportarás directamente, pero tendrás autonomía sobre tus proyectos y tu horario». Mark miró los papeles con incredulidad. «¿Por qué?». La fachada profesional de Victoria se resquebrajó ligeramente. «Porque te lo mereces. Porque te castigué por tener lo que perdí. Una familia que te necesita». Por primera vez, Mark vio a Victoria como una persona, en lugar de su jefa tiránica. «Tu madre», dijo Mark suavemente. Victoria asintió, girándose para mirar por la ventana. «Ella lo era todo para mí. Cuando murió, me lancé al trabajo porque era lo único que tenía sentido. Le guardaba rencor a cualquiera que tuviera prioridades fuera de esta oficina». Se volvió para mirarlo, especialmente a ti con tu hija y tus constantes recordatorios de que algunas cosas son más importantes que los informes trimestrales. Mark pensó en todas las veces que tuvo que elegir entre las necesidades de su hija y las exigencias de Victoria. Todos los eventos escolares perdidos, los cuentos para dormir acortados, los fines de semana sacrificados. «No espero que me perdones», dijo Victoria, «pero quiero que sepas que no estoy fingiendo que la noche del viernes no ocurrió. Fue una llamada de atención que necesitaba desesperadamente». Antes de que Mark pudiera responder, su teléfono vibró con un mensaje de texto de la escuela de Lily. Su corazón se apretó al leerlo. «Lily está enferma», dijo, ya recogiendo sus cosas. «Tengo que ir a buscarla». En el pasado, esto le habría valido un comentario mordaz sobre prioridades y compromiso. En cambio, Victoria asintió. «Por supuesto, tómate el resto del día. ¿Necesitas algo?» Mark se detuvo en la puerta, aún tratando de digerir esta nueva realidad. «No, creo que estaré bien». «Mark», llamó Victoria mientras él se iba. «Quise decir lo que dije. Las cosas van a ser diferentes aquí». Mientras Mark se apresuraba a la escuela de su hija, se preguntó si este cambio de actitud duraría. La gente hacía promesas en momentos de lucidez o gratitud, pero rara vez las cumplía una vez pasado el momento. Lo que él no sabía era que Victoria Winters había pasado todo el fin de semana enfrentando verdades de las que había estado huyendo durante años,
y que su simple acto de bondad había abierto una puerta que ella había cerrado con doble llave desde la muerte de su madre. 3 días después, Mark trabajaba desde casa mientras Lily se recuperaba de una fuerte gripe cuando sonó el timbre. Al abrir, encontró a Victoria de pie, torpemente, en el pasillo de su modesto edificio de apartamentos, sosteniendo una gran bolsa de regalo y lo que parecía ser un recipiente de sopa. «Espero no molestar», dijo, con un aire inusualmente inseguro. «Solo quería saber cómo estaba Lily. ¿Y usted?» Mark la invitó a pasar, observando con fascinación cómo la mujer que dirigía las salas de juntas con autoridad de hierro ahora se paraba nerviosamente en su desordenada sala de estar. «Traje sopa de pollo», explicó Victoria, extendiendo el recipiente. «Es la receta de mi madre. Y algunos libros que pensé que Lily podría disfrutar mientras se recupera». Antes de que Mark pudiera responder, Lily apareció en el pasillo, envuelta en su manta favorita. «Papá, ¿quién estará aquí?», preguntó, con la voz ronca por el dolor de garganta. «Es la señorita Winters», explicó Mark. «Mi jefa». Los ojos de Lily se abrieron de par en par. «La dama dragón». Mark deseó que el suelo lo tragara entero. «Lily». Para su sorpresa, Victoria rió. Un sonido auténtico y cálido que nunca antes le había oído. «Sí, la dama dragón», confirmó, arrodillándose al nivel de Lily, «aunque me esfuerzo mucho por no escupir fuego». Lily la miró con la curiosidad franca que solo los niños poseen. «Papá dice que usted es muy inteligente, pero que no sabe ser feliz». Mark cerró los ojos de mortificación. «Lily, eso no es exactamente». «Tu papá tiene razón», interrumpió Victoria suavemente. «Olvidé cómo ser feliz por un tiempo, pero estoy aprendiendo de nuevo». La simple honestidad de ese intercambio cambió algo en la atmósfera. Mientras Victoria se sentaba con Lily, escuchando a la pequeña explicar la trama de su libro favorito, Mark observó una faceta de su jefa que desconocía. Más tarde, después de que Lily se durmiera en el sofá y Victoria ayudara a Mark a limpiar los platos de la cena, otra experiencia surrealista, se sentaron en su pequeña mesa de cocina con tazas de té. «Gracias por venir», dijo Mark. «Significó mucho para Lily». Victoria trazó el borde de su taza con un dedo. «He estado pensando mucho en lo que dijiste el viernes por la noche sobre las segundas oportunidades». Ella lo miró, con la vulnerabilidad clara en sus ojos. «¿Crees que la gente puede cambiar de verdad, Mark? ¿O simplemente nos volvemos mejores para ocultar quiénes somos realmente?» La pregunta quedó suspendida entre ellos, cargada de implicaciones que ninguno de los dos estaba dispuesto a explorar por completo. «Creo», dijo Mark con cautela, «que quienes somos realmente no es algo fijo. Nos moldean nuestras experiencias, nuestras elecciones, nuestro dolor, pero podemos elegir ser moldeados de manera diferente». Victoria asintió lentamente. Mi madre solía decir algo similar. Antes de enfermar, era la persona más amable que conocía. Verla sufrir me cambió. Construí muros para protegerme y no me di cuenta de que me estaba encerrando. Mark pensó en sus propios muros, construidos después de que su esposa lo dejara con Lily. Como había apostado todo a ser un buen padre y un empleado confiable, sin permitirse nunca querer más. «Quizás ambos tenemos muros que necesitan caer», sugirió suavemente. La mirada que Victoria le dirigió entonces, abierta, indefensa, llena de esperanza, movió algo en su pecho. Lo que ninguno de los dos se dio cuenta en ese momento fue que su historia apenas comenzaba. Que la transformación de Victoria no se trataba solo de convertirse en una mejor jefa, sino de redescubrir a la persona que había sido antes de que el dolor le endureciera el corazón. Que la compasión de Mark no solo le había valido un ascenso, sino que había abierto una puerta a posibilidades que él había dejado de imaginar para sí mismo. En los meses que siguieron, la oficina observó con asombro cómo Victoria Winters se volvía casi irreconocible. Siempre brillante y exigente, pero también justa, solidaria y a veces incluso amable. Susurraban sobre lo que pudo haberla cambiado, creando elaboradas teorías que nunca se acercaban a la simple verdad. La verdad era que, un viernes por la noche, cuando estaba en su punto más bajo, Victoria había experimentado algo que había olvidado que existía:
una amabilidad incondicional de alguien que tenía todas las razones para darle la espalda. Y en ese momento vislumbró una versión de sí misma que pensó que había muerto con su madre. En cuanto a Mark, se encontró prosperando profesional y personalmente. Con su nueva posición y horario flexible, ya no se perdía ningún evento escolar de Lily. El libro de cuentos que estaba escribiendo para su cumpleaños no solo estaba terminado, sino que con el aliento y los contactos de Victoria estaba siendo revisado por un editor. Y si alguien notaba que la formidable Victoria Winters ahora se unía regularmente a Mark y Lily para paseos de fin de semana a museos, parques y heladerías, eran lo suficientemente sabios como para no hacer comentarios directos, al menos no donde cualquiera de ellos pudiera escucharlos. 6 meses después de esa fatídica noche de viernes, Mark y Victoria estaban sentados en un banco del parque, observando a Lily perseguir mariposas bajo el sol de finales de primavera. ¿A veces piensas en lo diferente que serían las cosas si no hubieras contestado mi llamada esa noche?, preguntó Victoria. Mark consideró la pregunta. A veces, pero luego recuerdo algo que decía mi padre. Los momentos más importantes de nuestras vidas a menudo no se anuncian, simplemente suceden, y solo los reconocemos en retrospectiva. Victoria sonrió, mirando a Lily, quien ahora se había hecho amiga de otra niña y le mostraba cómo hacer cadenas de margaritas. Tu padre parece haber sido un hombre sabio. Lo era, asintió Mark. También te habría querido, una vez que dejaras de ser la dama dragón. Victoria rió, un sonido que se había vuelto maravillosamente familiar a lo largo de los meses. No estoy segura de haber perdido todas mis escamas todavía. No, admitió Mark con una sonrisa, pero ahora se parecen más a brillantina que a una armadura. Mientras estaban sentados en un silencio cómodo, Mark se encontró pensando en el camino que habían recorrido, de adversarios a colegas, a amigos, a lo que sea que se estaban convirtiendo ahora, algo que ninguno de los dos había puesto aún en palabras, pero que flotaba en el aire entre ellos durante momentos de calma como este. Lo que Mark no sabía era que Victoria había pasado la noche anterior mirando la fotografía de su madre, teniendo una conversación largamente pospuesta con la mujer que le había enseñado el amor antes de que el dolor le hiciera olvidarlo. Creo que estoy lista, dijo de repente Victoria, girándose para mirarlo. ¿Lista para qué?, preguntó Mark, aunque algo en su expresión sugería que ya lo sabía. Lista para no tener más miedo, respondió ella. Lista para admitir que lo que pasó esa noche no se trataba solo de que me salvaras el trabajo, o de que yo me convirtiera en una mejor jefa. Se trataba de 2 personas que habían construido muros y encontraron una puerta a través de ellos. El corazón de Mark se aceleró al mirarla a los ojos. Ojos que ya no contenían el cálculo frío que él había conocido durante años, sino que brillaban con calidez y autenticidad. Victoria, comenzó él, pero ella negó con la cabeza. Déjame terminar. He pasado toda mi vida adulta convencida de que la vulnerabilidad era una debilidad, que necesitar a los demás era un defecto a corregir. Alejé a cualquiera que pudiera ver más allá de mis defensas, porque no podía soportar la idea de perder a alguien que amaba de nuevo. Respiró hondo. Pero verte con Lily, ver cómo tu amor por ella te hace más fuerte, no más débil, eso cambió todo lo que creía saber. Mark le tendió la mano, entrelazando sus dedos. Para lo que valga, tú también cambiaste todo para nosotros. Lily solía preguntar por qué siempre me veía cansado. Ahora pregunta cuándo volverá la señorita Victoria. Los ojos de Victoria brillaron con lágrimas no derramadas. ¿Y tú, Mark? ¿Qué pides? El momento se extendió entre ellos, lleno de posibilidades. A lo lejos, la risa de Lily flotaba en la brisa primaveral. Pido, dijo Mark suavemente, si podrías considerar ser parte de nuestra historia, por más que solo este capítulo. La respuesta de Victoria no llegó en palabras, sino en la forma en que se inclinó hacia adelante, acortando la distancia entre ellos con un beso que se sintió como un final y un comienzo a la vez. Un año después de aquella fatídica noche de viernes,
Mark estaba parado en la entrada de lo que alguna vez fue el frío e impersonal apartamento de Victoria, ahora transformado con fotos familiares, las obras de arte de Lily y el cómodo caos de un hogar lleno de amor. Victoria estaba en la cocina, intentando recrear la receta de lasaña de su madre, mientras Lily ayudaba esparciendo demasiado queso por encima. Ninguna de las dos lo había notado observándolas aún, y Mark se tomó un momento para saborear la escena. Si alguien le hubiera dicho 2 años antes que su jefa tiránica se convertiría en la mujer que hacía reír incontrolablemente a su hija y que lo miraba como si él hubiera bajado la luna, habría pensado que estaban delirando. Sin embargo, aquí estaban, construyendo algo hermoso desde el comienzo más improbable. ¿Vas a quedarte ahí toda la noche o vas a ayudarnos con este desastre culinario?, gritó Victoria, notándolo finalmente. Mark se unió a ellas en la cocina, dando un beso en la cabeza de Lily y otro en los labios de Victoria, simplemente disfrutando de la vista. Más tarde esa noche, después de que Lily se fuera a la cama y se sentaran juntos en el balcón con vistas a las luces de la ciudad, Victoria le entregó un pequeño paquete envuelto. ¿Qué es esto?, preguntó Mark, sorprendido. Ábrelo y verás, respondió Victoria, con un nerviosismo inusual en su voz. Dentro había una copia de primera edición del libro infantil que su padre le había leído innumerables veces, aquel que él había mencionado una vez hace meses de pasada. ¿Cómo lo encontraste?, preguntó, pasando sus dedos con respeto sobre la cubierta. Tengo mis métodos, dijo Victoria con una pequeña sonrisa. Lee la dedicatoria. Mark abrió el libro para encontrar la elegante caligrafía de Victoria en la primera página. Para Mark y Lily. Algunas personas salvan a otras sin darse cuenta de que se están salvando a sí mismas en el proceso. Gracias por la segunda oportunidad que no sabía que necesitaba. Prometo pasar el resto de mi vida asegurándome de que ninguno de nosotros olvide jamás lo que más importa. Todo mi amor, Victoria. Debajo de la dedicatoria había una pequeña caja de terciopelo. Mark levantó la vista hacia Victoria, con el corazón latiendo. No soy muy buena en esto, admitió Victoria, tomando la caja de sus manos ligeramente temblorosas. Nunca lo he hecho antes, pero sé que quiero ser parte de tu historia. La tuya y la de Lily, para todos los capítulos que vendrán. Abrió la caja para revelar un anillo simple pero elegante. No estoy pidiendo reemplazar a nadie ni cambiar lo que tú y Lily han construido juntos. Estoy preguntando si hay espacio para mí y tu familia oficial, permanentemente, completamente. Mark miró a la mujer frente a él, la mujer que una vez había hecho su vida profesional miserable, que se había transformado por pura determinación y amor, que ahora lo miraba con una esperanza tan vulnerable, y supo que solo había una respuesta posible. Siempre ha habido espacio para ti, dijo, abrazándola. Solo esperábamos que encontraras el camino a casa. Mientras se abrazaban bajo las estrellas, ambos pensando en el improbable camino que los había llevado a este momento, Mark no pudo evitar maravillarse de cómo un simple acto de bondad en una noche oscura lo había cambiado todo. A veces, los cruces de caminos más importantes de nuestras vidas no se anuncian con fanfarria. A veces llegan como llamadas telefónicas inoportunas un viernes por la noche, como momentos de compasión cuando el resentimiento sería más fácil, como segundas oportunidades dadas sin esperar nada a cambio. Y a veces, si somos lo suficientemente valientes para responder a esas llamadas, para ofrecer esa compasión, para dar esas segundas oportunidades, nos encontramos exactamente donde se supone que debemos estar, con personas que siempre estuvieron destinadas a ser parte de nuestra historia. Si disfrutaste esta historia de conexión inesperada y segundas oportunidades, por favor dale me gusta a este video y suscríbete al canal para más historias conmovedoras, que nos recuerdan cómo un solo momento de bondad puede cambiarlo todo. A veces, los comienzos más hermosos provienen de los lugares más improbables. No esperaba encontrar a mi jefa,
la mujer que me había hecho la vida imposible durante 3 años, llorando en mi puerta a las 2 de la mañana, con el rímel corriendo por su rostro. Pero lo que sucedió a la mañana siguiente cambiaría nuestras vidas para siempre.